Entonces comentaba yo que en el capitalismo es donde existe este concepto de valor que se valoriza. ¿Sí? Anteriormente nada más existía el valor de cambio o la forma valor. Pero en el capitalismo es donde existe esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los medios de producción que más le llama capital constante, o sea, máquinas, herramientas, materias primas, lubricantes, etcétera. ¿Sí? Que esto lo vamos a llamar valor de los medios de producción. Y pues los son los medios de consumo. O sea, el valor de la fuerza de trabajo es decir, los salarios que representan el valor de los medios de subsistencia del obrero. ¿Sí? O sea, lo que llaman valor de bienes, salario. Entonces, ambos valores son valor que se valoriza al articularse la fuerza de trabajo con los medios de producción. O sea, quiere decir que para que haya riqueza en el capitalismo, el valor de la fuerza de trabajo se tiene que articular con el valor de los medios de producción. ¿Sí? Esto da un valor incrementado, porque si ambos valores son de 1,000 pesos y la nueva riqueza se valora en 2,000 pesos, entonces la nueva riqueza es de 1,000 pesos. O sea, suponiendo que hay una explotación del 100% de la fuerza de trabajo, si invierto 1,000, entonces al final tengo 2,000, eso quiere decir que hay una explotación del 100% de la fuerza de trabajo, y eso me lleva a que se aumente de 1,000 a 2,000. Entonces, esos 2,000 son los que, esos 1,000 estos 1,000 son los que contabiliza el INEGI. El INEGI. ¿Sí? Vamos a suponer que esto ocurre para una rama. Entonces, si todas las ramas produjeran 1,000 y son 10 ramas, entonces serían 10,000 la riqueza nueva. ¿Sí? Pero en el capitalismo, vuelvo a la teorización, en el capitalismo
en el capitalismo, solamente ocurre esto, valor que se valorice, que estoy ilustrando aquí abajo, con este ejemplo. ¿Sí? Valor que se valoriza. Solamente aquí, en el capitalismo, es lo que ocurre eso. ¿Sí? En otro sistema no puede ocurrir eso, porque aunque yo compre al esclavo, el esclavo no puede generar esa condición de valor que se valoriza, porque el esclavo pasa a ser un medio de producción que es propiedad del esclavista. O sea, el esclavo es propiedad del esclavista porque lo compra como persona. Compra su corporalidad física como su capacidad física de trabajo, ambas. Por lo tanto, no están separadas. Su capacidad física no está separada de su persona porque ambas pertenecen al esclavo. Y todo lo que el esclavo hace le pertenece al esclavista, incluida la familia del esclavo, que pertenece al esclavista. Y lo mismo pasaba en la época feudal. Todo lo que el siervo produce, ¿verdad? Una parte, el 90% le pertenece al señor feudal y el 10% le sirve al siervo para reproducirse junto con su familia. Y es lo mismo, la familia del siervo también es parte del valor de la fuerza de trabajo que explota el terrateniente porque viven allí, en ese feudo. ¿Sí? En cambio, en el capitalismo, el trabajador está separado de los medios de producción porque él como persona corpórea es independiente y lo único que puede vender es su capacidad física, o sea, el valor de su fuerza de trabajo, su capacidad física, pero ese valor solamente se lo pagan a la mitad. O sea, si a él le pagan 100, eso quiere decir que él produjo 200 y hay una explotación del 100%. Entonces, a él nada más le pagan la mitad de lo que, suponiendo que es del 100% de la explotación, le pagan la mitad de lo que él produce y la otra mitad es la que era capitalista. Entonces, este valor que se valoriza solamente está en el capitalismo. En ninguna otra forma puede haber eso porque nada más aquí está ese concepto de valor que se valoriza porque solamente aquí se puede comprar la fuerza de trabajo como capacidad física del obrero. Entonces, lo que me interesa es que ustedes entiendan, ¿verdad? Cómo se aplica el concepto de valor a lo que es el entendimiento de la economía y a lo que es el ejercicio de un economista. Dice, se aplica cuando se organiza todo el proceso de producción y reproducción del sistema bajo concepto de trabajo salarial, es decir, el PIB expresa la producción de la riqueza material de un país bajo el esquema del trabajo asalariado. Fíjense cómo es la explicación para que a ustedes les quede bien clarito aquí. O sea, todo el proceso de reproducción y producción de plusvalor, ¿sí? Está abocado a crear nueva riqueza y esa nueva riqueza se representa por el PIB. Entonces, el PIB lo que hace es expresar la producción de la riqueza material de un país bajo el esquema del trabajo asalariado. Entonces, el encargado, o sea, esta aplicación se da a través de la contabilidad que realiza el INEGI. O sea, el INEGI es el que contabiliza la nueva riqueza que se crea en el capitalismo. ¿Sí? Entonces, si todo el PIB se produce bajo esas condiciones, es riqueza basada en el trabajo asalariado. Sin embargo, en el capitalismo no todo el trabajo asalariado crea riqueza, porque también hay otras formas de trabajo que crean riqueza, pero no bajo la forma de valor que se valoriza, sino bajo la forma de simplemente la forma valor, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo cooperativo, las cooperativas, o el trabajo de autoconsumo de los campesinos, o el trabajo personal de los artesanos, que no ocupa asalariados. Entonces, la cantidad que representan esos trabajos en el PIB no habrá sido comenzado bajo el valor de cambio que se valoriza. Ese solo se da cuando se compra la fuerza de trabajo para producir la riqueza material de un país. Por ejemplo, se estima que actualmente, con base en datos del INEGI,
el 95% del PIB se hace bajo el trabajo salarial y el restante monto bajo otras formas de producción. Entonces, las formas de producción que no son capitalistas, pero que están vigentes en nuestra sociedad, es el trabajo de un plomero que trabaja de manera personal, el trabajo de una costurera que trabaja de manera personal, el trabajo de cualquier persona que trabaja de manera personal, eso se llama trabajo artesanal o trabajo en forma personal. Y no implica el uso de trabajadores asalariados. Cuando un plomero o un albañil ya tienen trabajadores asalariados, ya no son trabajos personales, ya son trabajos capitalistas. Ahí ya ocurre lo de valor que se valoriza. ¿Sí? En el campo, lo mismo, cuando los campesinos trabajan por su cuenta, es una producción de autoconsumo, o sea, una producción mercantil, porque una parte se destina al mercado, pero esa parte que se destina al mercado, bajo ninguna consideración, se produjo bajo la forma de valor que se valoriza, porque el campesino no está teniendo obreros. Pero si ese campesino contrata obreros, entonces ya es valor que se valoriza. ¿Quedó claro, compañeros? Compañeros. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿dónde aplico el concepto de valor, compañeros? ¿O dónde se aplica el concepto de valor? Pues el valor que se valoriza sería cuando se compra la producción. Que haya sido producida bajo condiciones de trabajo asalariado, te falta agregar, ¿sí? Pero ¿dónde se aplica ese concepto? O sea, ya en el ejercicio profesional de la economía, ¿dónde se aplica el concepto de valor que se valoriza o del valor como forma de organización de la producción de la riqueza material en nuestra sociedad? ¿Dónde se aplica? El caballo blanco de Napoleón está cabalgando entre nosotros. A ver, Fernanda Rojas, ¿dónde aplica el concepto de valor que se valoriza o dónde se aplica el concepto de valor? Ana Judith Sánchez. Sí, escríbelo. ¿Cuál sería? ¿Dónde se aplica el concepto de valor? Sí, porque si ustedes no tienen claro dónde se aplica el concepto de valor, lo que estudien en economía política no va a servir. ¿Sí? Esa pregunta yo se la mandé a mis alumnos de sexto semestre, que se la formularon a los maestros, que hasta la fecha no saben los maestros cómo se aplica. Y les dije a los maestros de economía política, a ver, ustedes respondan. Yo le pregunté a un maestro del posgrado que de dónde se aplica el concepto de valor, tampoco me ha respondido. Sí, en el PIB, exactamente, ahí se aplica, pero el encargado de contestar el PIB es el INEGI, entonces se aplica en el INEGI. O sea, el INEGI es el encargado de aplicar el concepto de valor en la realidad porque es el que contabiliza el PIB. Exactamente, es correcto eso que dijiste, compañera. No, que te faltó decir que en el INEGI, o sea, en el ejercicio profesional de un economista, el valor que se valoriza o el valor como categoría social se aplica en el INEGI porque el INEGI es el encargado de contabilizar la riqueza que se produce bajo condiciones de trabajo asalariado, o sea, valor que se valoriza. Solamente allí en el INEGI, ¿sí? O aquellas instancias o instituciones que se encarguen de contabilizar la producción. Por ejemplo, la Cámara de la Industria Automotriz también contabiliza la producción de la industria automotriz. La Cámara de la Industria del Vestido también contabiliza la producción del vestido. La Cámara de la Industria Electrónica también contabiliza la producción de la industria electrónica. Y así, o sea, en todas aquellas instancias en donde se contabilice la producción de un año o de un mes o de lo que sea, ahí se está contabilizando el valor que se crea en la sociedad capitalista bajo las condiciones de trabajo asalariado, o en aquellas instancias que se organizan para el trabajo cooperativo también. Ahí se estará aplicando, ¿sí?, la creación de nueva riqueza
pero no bajo la forma de valor que se valoriza, sino bajo la forma de valor, perdón, sí, de valor que está simplemente creado para el intercambio, ¿sí? Pero no para la explotación. Entonces, el valor que se valoriza solamente se da cuando se contrata a obreros que producen la riqueza nueva, que el INEGI lo contabiliza. Entonces, de una forma más, digamos, digamos, más general, dice que se aplica cuando se organiza todo el proceso de producción y reproducción del sistema bajo condiciones de trabajo asalariado. ¿Sí? Es aquí cuando se entiende dónde se aplica el trabajo asalariado, perdón, el valor que se valoriza. El valor se aplica cuando se organiza todo el proceso de producción y reproducción del sistema bajo condiciones de trabajo asalariado, en donde el INEGI es el encargado de contabilizar esa producción que expresa la producción de la riqueza de un país bajo el esquema del trabajo asalariado. Para que así ustedes no vayan a pensar que cuando estudian la forma valor no tiene aplicación. ¿Sí? La forma valor sí tiene aplicación, como ustedes están viendo. O valor que se valoriza. Aquí está. Se aplica cuando se organiza todo el proceso de producción y reproducción del capital bajo el sistema del trabajo asalariado. Y el INEGI es el encargado de contabilizar esa riqueza a través del PIB. ¿Sí? Entonces, en la clase de hoy, voy a dejar esto. En la clase de hoy vamos a ver cómo lo contabiliza la economía keynesiana. Entonces, digamos que el INEGI contabiliza el Producto Interno Bruto de un país por ramas o bien a nivel global, sumando todas las ramas. Pero para eso se vale de la siguiente forma para captar la información. Fíjense, anoten esto. O sea, el INEGI envía cada trimestre, porque el PIB lo contabiliza cada trimestre y luego también saca una contabilidad nacional anual. Cada trimestre le manda a todos los grandes empresarios asentados en la industria, los servicios y la agricultura, les manda un cuestionario donde les pregunta cuánto invirtieron en maquinaria y equipo, en edificios, en materias primas, o sea, en todo lo que hayan hecho de inversión. ¿Cuánto pagaron de salarios? ¿Sí? ¿Cuánto obtuvieron de beneficios? ¿Cuánto pagaron más o menos de subsidio? ¿O cuántos subsidios recibieron? ¿Qué monto de subsidios recibieron? ¿Cuánto pagaron al Seguro Social o al ISSSTE? O sea, toda esa información la recaba el INEGI a través de ese cuestionario que realiza cada 3 meses. Y lo mismo se apoya en las cámaras de la industria y todas aquellas organizaciones que contabilizan la producción en el campo, donde sea, se apoya el INEGI. ¿Sí? Entonces, repito, ese cuestionario lo envía cada trimestre, donde formula muchas preguntas relacionadas con la actividad económica de las empresas
Y entonces construye lo que se conoce como una matriz de contabilidad social, porque hay matrices de hay matriz de mercancías, hay matriz de cantidades. Repito, hay matriz de contabilidad social, que es la que yo tengo aquí enfrente, o matriz de valores monetarios, también se les conoce. Pero también hay matrices de cantidades y matrices de mercancías. ¿Sí? O sea, una matriz de cantidad tendría que decirme cuántas toneladas de manzanas produjo la agricultura, cuántas toneladas de arroz produjo la agricultura, cuántas toneladas de esto produjo, o sea, todo lo que se refiere a cantidad, es una matriz de cantidades. Pero una matriz de mercancías, perdón, sí, de mercancías, tendría que decirme específicamente el nombre del producto, como dije en el caso de las manzanas. ¿Sí? De manzanas, ¿cuánto se produjo? Entonces, esas tres tipos de matrices, la matriz de cantidad social o de valores que tenemos aquí monetarios, la de cantidades que no la tenemos, ni tampoco la de mercancías, porque México no hace eso, pero Estados Unidos sí lo hace, Alemania, Francia, hasta Bolivia y Ecuador lo hacen. Pero México nunca ha hecho esas matrices de contabilidad de cantidades ni tampoco de mercancías, sino la que sí hace es esta que tenemos aquí, que es la matriz de valores monetarios o contabilidad social, que se le conoce así a esta matriz, en donde en las columnas, ¿verdad?, pone a la industria, y en las filas también pone a la industria. Hay un cruce, ¿sí?, entre columnas y filas. Entonces, aquí estoy diciendo, ¿verdad?, lo que la agricultura le vende a la agricultura, lo que la agricultura le vende a la industria, lo que la agricultura le vende a los servicios, lo que la agricultura le vende al gobierno. Y el total de bienes intermedios que la agricultura le vende a la economía son 900. Lo que la industria le vende a la agricultura, lo que la industria le vende a la propia industria, lo que la industria le vende a los servicios, y lo que la industria le vende al gobierno en materias primas, con bienes intermedios. En total venden 1.300. Y luego de bienes finales, aquí tengo lo que la agricultura le vende al consumo privado, o sea, lo que vende para bienes de que la gente ya consume como bien final. Lo que la agricultura hace como inversión en física, o sea, en inversión bruta fija. Y lo que la agricultura tiene como incremento de stocks, o sea, lo que no vendió al finalizar el periodo, lo que quedó ahí en el almacén guardado, se llama incremento de stocks, o aquello que no se vendió al finalizar el año fiscal contable. Y aquí está lo que la agricultura exporta al exterior. O sea que en total, contabilizando lo que es la rama de agricultura, yo tengo aquí 4.900 en total que exporta de bienes finales y de bienes intermedios. 3.000 que tengo aquí, ¿verdad?, más 1.000 que tengo aquí son 4.000, o sea que 100 más 100 más 800, 1.000, 4.000, más los 3.000 que estaban aquí, entonces son 4.000 en total. La industria vende 7.700, los servicios 3.000, el gobierno 2.000, y las importaciones son de 2.050. ¿Sí? Y luego, como esto se vende, entonces ahora viene el reparto. ¿Sí? O sea, el PIB, una vez que se vende, se tiene que repartir. Entonces se reparte ¿cómo? Se reparte bajo la forma de remuneraciones al trabajador. O sea, las remuneraciones, anoten eso porque es muy importante que ustedes tengan el concepto de salario y remuneraciones. Las remuneraciones están englobando al salario, más aparte las prestaciones que recibe el trabajador, como bonos de productividad, bonos por esto, bonos por aquello, etc. Entonces, junto con su salario, forman las que se llaman las remuneraciones al trabajo.
las aportaciones que se hacen al IMSS y al ISSSTE. Sí, porque el patrón tiene que pagar por la manutención de la salud de sus trabajadores. Sus trabajadores tienen que pagar ya sea al ISSSTE o al IMSS. En el caso del IMSS es el gobierno lo hace, y en el caso del ISSSTE pues es el patrón que está en la industria o en la agricultura o los servicios. Y aquí están los impuestos indirectos menos los subsidios, ¿sí? O sea, los impuestos indirectos se refiere al IVA y los subsidios lo que el gobierno recibe. Entonces, aquí está esa relación entre lo que se descuenta en la cadena de valor y lo que se recibe de subsidio. Aquí está la diferencia. La depreciación, aquí está, o sea, el desgaste que sufre la maquinaria en el año contable, aquí está. Tanto para la industria, como para la agricultura, como para los servicios, etc. ¿Sí? Y los excedentes netos de explotación, aquí están. O sea, esta es la ganancia que le queda al capitalista una vez que repartió salarios o remuneraciones, una vez que pagó al ISSSTE o al IMSS, una vez que sacó la diferencia entre lo que descontó del IVA en la cadena de valor y los subsidios que recibió, la depreciación. Él dice, lo que yo tengo ahora neto, mis excedentes netos de explotación son 1.700 para la agricultura, 1.850 en la industria, 650, en total, yo tengo 4.200 de excedentes netos, ¿sí? Entonces, si yo sumo todas las ventas que realicé de bienes finales y todas las ventas que realicé de bienes intermedios, le voy a llamar valor bruto de la producción. Repito, el valor bruto de la producción va a ser todas las ventas que realicé, tanto de materias primas como de bienes finales en una economía en un periodo dado. Se llama valor bruto de la producción al total de las ventas que se realizaron en un país, tanto de bienes finales como de bienes intermedios. Eso quiere decir que este valor bruto de la producción incorpora una múltiple contabilidad porque está contabilizando tanto las materias primas que se usaron como los bienes finales que se consumieron. Entonces, esto implica que se puede estar contabilizando 2 o 3 veces lo mismo. Por lo tanto, este valor bruto de la producción simplemente refleja el total de ventas que hace esa economía, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro, compañeros? Compañeros. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre un bien intermedio y un bien final? Esa es buena pregunta, es una buena pregunta. O sea, la diferencia es de que si yo al bien final le descuento el bien intermedio, entonces yo lo que voy a obtener es la nueva riqueza, ¿sí? O sea, lo que sería el valor que se valoriza, ¿sí? O sea, si yo a ese bien final le descuento lo que se utilizó en la cadena de valor, los bienes intermedios, entonces la nueva riqueza es la que voy a contabilizar. Te voy a poner el ejemplo, ¿sí? Fíjate, si yo, por ejemplo, produzco pan, entonces, como economía nacional, tengo que descontar todo lo que se produjo en la cadena de valor para llegar al pan, ¿sí? Entonces, si por ejemplo utilicé materias primas, o sea que en este caso es el trigo, luego se hizo la levadura, después el pan se llevó al mercado y costó, suponte, 200. Entonces, si yo en esa cadena de valor le descuento el valor de 100 del trigo, 10 del azúcar, 10 de esto, 10 de aquello, etcétera, y me quedan 20, entonces lo que voy a contabilizar con nueva riqueza es el valor de 20, ¿sí? Es lo que se conoce como valor agregado, la contabilidad keynesiana. Repito, valor agregado. Y eso es lo que voy a contabilizar como nueva riqueza material, ¿sí?
pero no voy a contabilizar 200 que tiene la cadena de valor, sino que voy a contabilizar nada más lo que significa la creación de nueva riqueza cuando ese pan va al consumo final y obtengo 20 de nueva riqueza, descontando todo lo que implicó su producción en la cadena de valor. No sé si se entiende. Ah, sí, ok, ya. ¿Sí? O sea que si yo estoy contabilizando esto, valor bruto de la producción, yo aquí estoy contabilizando tanto las materias primas como los bienes finales que hay en esa economía, en la agricultura, en la industria, los servicios y el gobierno. ¿Sí? Si yo sumo todo, el valor bruto de la producción me da 17,600. Ah, pero si yo quiero saber cuál es el valor nuevo que generé dentro de esos 17,600, entonces la diferencia es así. A ese valor bruto le resto, ¿verdad? Los insumos intermedios, aquí está, valor bruto de la producción menos insumos intermedios es igual a nueva riqueza. O sea, serían 17,000 menos 3,600, entonces el valor bruto de la, perdón, el valor agregado es 14,000. O sea, ese es el PIB del país. ¿Sí? Así a grandes rasgos se lo estoy diciendo porque esto no lo vamos a estudiar aquí, sino que eso se estudia con una materia que se llama contabilidad social, pero para los efectos de que ustedes entiendan qué es el PIB, sí me interesa dejar claro que el valor bruto de la producción no representa la nueva riqueza, sino simplemente representa la suma de todo lo que se usa en la economía como bienes intermedios, más todo lo que se vende como bienes finales. Pero si yo a ese valor bruto de la producción le descuento los insumos intermedios, entonces yo obtengo lo que sería el PIB o nueva riqueza o valor agregado. ¿Sí? Ese es el método del valor agregado para calcular la riqueza nueva de un país. Descontar al valor bruto de la producción los insumos intermedios y eso me da la nueva riqueza, que es esta. Después, si uso el método de bienes finales o el método del gasto, entonces a los bienes finales le voy a descontar las importaciones totales y entonces los bienes finales dice que son 16,050 menos 2,050 de las importaciones me da 14,000, igual que el método anterior. ¿Sí? Pero si yo lo uso por el método del ingreso, entonces dice que yo tengo que sumar, ¿verdad? Las remuneraciones del trabajo más las aportaciones al ISSSTE, más impuestos indirectos, menos subsidios, más depreciación, más exentos de explotación. Entonces aquí está. PIB es igual a esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces el total son 14,000. O sea, me da lo mismo. ¿Sí? Si lo hago a nivel de sectores, por ejemplo, el PIB para la agricultura, y me guío por el método del valor agregado, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es descontar los bienes, el valor bruto de la producción de la agricultura menos los intermedios, menos los bienes importados. Entonces aquí tengo el valor de la agricultura y así lo hago para la industria, para los servicios y para el gobierno. Y aplico el método de bienes finales también y el método del ingreso para cada rama y me tiene que dar exactamente la suma al final, 14,000 para cada método. ¿Sí? Pero repito, esto no es nuestro curso. Simplemente lo estoy haciendo para efectos de que se entienda qué es, cuando hablamos de valor agregado. ¿Sí? Entonces, el valor agregado no es más que la nueva riqueza que se crea a partir de haber descontado del valor bruto de la producción los bienes intermedios que se utilizaron en ese valor bruto para cada rama económica o para cada producto, porque se puede hacer también hacer a nivel de producto o a nivel de rama o a nivel de toda la economía, sumando todas las ramas. ¿Queda claro, compañeros? ¿O hay alguna duda? No, profe, sí quedó bien. ¿Sí? Entonces, necesito que recuerden dos cosas. El INEGI es el encargado de contabilizar la riqueza, la nueva riqueza que se genera anualmente en nuestro país, en donde contabiliza la riqueza que se produce bajo condiciones de trabajo asalariado, más la riqueza que no se produce bajo esas condiciones, sino bajo otras formas de producción, que es el trabajo personal o de autoconsumo,
y el trabajo cooperativo, ¿sí? Entonces, habría una pregunta. Yo les dije a ustedes que el INEGI hace esa contabilidad y que lo que hace es apoyarse en los industriales, en los productores de servicios, etcétera. Los que están en la Bolsa Mexicana de Valores, que son los responsables de la producción del 80% de la riqueza material de este país, ¿sí? O sea, los grandes monopolios producen el 80% de la riqueza de este país, ¿sí? Y así pasa en el mundo. Casi es un estándar en el mundo así. Quiere decir que el otro 20% restante se produce bajo otras condiciones de trabajo salariado y de trabajo cooperativo, pero los grandes monopolios se encargan de tener el 80% de esa producción, ¿sí? Y el otro 20% de lo restante, ya sabemos que 5% se hace bajo trabajo personal y cooperativo y el 15% restante se hace bajo la forma de trabajo de pequeñas y medianas empresas. Entonces, es muy importante que tengan este claro. Dos, segunda cuestión que me interesa que retengan. Que el INEGI es el encargado de ver la aplicación del concepto de valor que se estudia en economía política. O sea, ahí es donde se ve su aplicación, porque el INEGI es el encargado de hacer esa contabilidad más o menos aproximada de cuánto es la riqueza que se produce en el país, porque el INEGI no contabiliza de manera perfecta la riqueza del país, sino es una aproximación, ¿sí? Que está más vinculada al realismo económico que alejado de él. Eso quiere decir que tiene 99% de más certeza que de errores. Entonces, es un concepto que más o menos mide lo que es la nueva riqueza de un país en un año determinado, ¿sí? Entonces el INEGI es el encargado de que el ejercicio del concepto valor se concreta, porque allí es donde se contabiliza la nueva riqueza material que se genera en un país. Y lo mismo, si lo ves desde el punto de vista keynesiano, que acabamos de ver ahorita, si lo ves desde el punto de vista keynesiano, igual el valor agregado, que es un concepto keynesiano, el valor agregado se contabiliza en el INEGI, porque es allí donde se registra la nueva riqueza material creada en las distintas ramas de la economía, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes retengan. Pero la pregunta que ahora quiero hacer, a ver, vamos con Ana Judith. Ana Judith, por favor. ¿Cómo le hará el INEGI para contabilizar la producción de autoconsumo, la producción de las pequeñas y medianas empresas que, como ya viste, no se les manda ningún cuestionario? ¿Cómo le hará? Janet, ¿estás ahí? Perdón. Ana Judith, perdón. Ana Judith, ¿estás ahí? Ana Judith, ¿me escuchas o tienes problemas de audio? Entonces vamos con David Tokunaga. David. Bien, Sí, profe. entiendo, Judith. A ver, David, ¿cómo le hará el INEGI para contabilizar la producción de esos sectores, como la producción de autoconsumo que se da en las comunidades, digamos, indígenas de nuestro país, en las comunidades de los ejidatarios? ¿Cómo le hará el INEGI? O sea, como para esas zonas marginadas. Sí, y también para las pequeñas y medianas empresas en las ciudades. ¿Cómo le hará el INEGI em, para contabilizar esa producción? pues bueno, de las medianas, pequeñas y microempresas, pues podría ser con la contabilidad y la tributación que éstas presentan, ¿no? Anualmente ante el SAT. Posiblemente se apoya ahí, posiblemente. Y, y la verdad de las situaciones así como rurales y así, no sé cómo puedan hacerlo. Sí, lo que
se refiere a pequeñas y medianas empresas, el SAT puede ser un buen punto de referencia porque ahí tú tienes que decir más o menos cuánto pagas de impuestos, ¿verdad? Y cuánto tuviste de ingresos en el año para que más o menos se estime la producción que se generó en los servicios o en la industria, etcétera. Pero en el campo, ¿cómo lo hará Jordi Olmos? ¿Cómo lo hará en el campo el INEGI? Jordi, ¿estás ahí o no estás ahí? Estas son las broncas de las plataformas que no tenemos esa comunicación directa como si se tiene en una clase presencial. Jordi, ¿estás ahí o no estás ahí? Entonces vamos con Jucari y Leonor. Dígame, Bien, profe. bien, Jordi, te entiendo. A ver, Jucari, por favor. Dime, ¿cómo le hará el INEGI para contabilizar la producción de las zonas indígenas y de los ejidatarios que hay en el país? Es decir, sin estados de cuenta o sin Mira, por que ejemplo, les digan una ellos. persona que vive en una comunidad indígena, ¿sí? No le interesa para nada saber cuánto produjo en términos monetarios de su producción, ni tampoco el que vive en un ejido, ¿sí? Él nada más va y siembra, cosecha, una parte de lo que cosecha lo puede vender, otra parte la consume de manera personal o familiar, pero bajo ninguna consideración le interesa saber cuánto es el monto de su producción anual en términos monetarios, ni cuánto usó de materias primas, ni cuánto usó de esto, ni cuánto usó de aquello. O sea, no, pero el INEGI sí tiene una forma de contabilizar esa producción. ¿Cómo le hará? ¿Tú cómo imaginas que le hace? Con encuestas, que llegue y le pregunte cuándo produce al día y qué hace con su No le producción. haces, no le haces encuesta, porque eso nada más se lo hace a las empresas grandes. ¿No? A ver, Yadira, por favor, Yadira López, por favor. ¿Tú cómo crees que le hará el INEGI para calcular esa producción? ¿No estás en la reunión, Yadira, Sí, o qué está sí, pasando? solamente que como estoy conectada, bueno, a otro lugar, se Sí, va a escuchar como el eco de mi voz. no importa, te estamos escuchando muy bien. Ah, Adelante, ¿cómo crees que le hace el INEGI? pues podría ser que se basan en las grandes empresas y pueden hacer como, ¿Un mm, rodeo? ajá, No, no le hacen así. A ver, vamos con Herrera Cuatepizzi, Herrera Cuatepizzi. Compañero, por favor, ¿tú estás ahí? Bueno, déjenme ausentar unos segundos y mientras piénsenle, ahorita me responden.
Ya estoy aquí, compañeros. ¿Tienen la respuesta ya? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, si no la tienen, ahí les va. El INEGI se inventó, y así lo hace toda la contabilidad en el mundo, se inventó un concepto que se llama producción imputada o ingresos imputados, que quiere decir producción estimada o ingresos estimados. ¿Sí se entendió o no se entendió? O sea, ¿hace estimaciones únicamente, profesor? Así exactamente, estimaciones. ¿Sí? O sea, hace más o menos un cálculo que trata de que se aproxime a la realidad, que no creo que lo logre, pero trata de aproximarse más o menos cuánto cree que es la riqueza que se produce en esos lugares. Porque el esquema del trabajo asalariado sí se lo permite por la cuestión de, como dijo el compañero, por ejemplo, el SAT le puede hacer un buen instrumento para conocer cuánto se produce en las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? O las cámaras industriales, ¿sí? O las cámaras del comercio o de lo que sea, pero es una aproximación. En cambio, ahí no tiene nada. O sea, no hay ninguna cámara ahí que le diga, ¿sabes qué? A ver, la CNC o esta organización, a ver cuánto que ustedes produjeron, ¿no? Porque ellos no se encargan de eso, ellos nomás se dedican al control de los campesinos. Entonces, lo que hace el INEGI es hacer una estimación y le llama producción imputada. Y lo mismo también para las ventas le llama ingresos imputados. ¿Sí? A eso es lo que se conoce como producción imputada o ingresos imputados, que es una estimación de más o menos cuánto creen que se produce anualmente en esos lugares. Debe haber ya alguna experiencia como trayectoria para tener más o menos cada vez una aproximación a lo que pasa allí, ¿sí? Pero cuando hay problemas, por ejemplo, de crisis en el campo, sequías y eso, sí debe haber más problemas para calcular, pero ellos ya deben de tener más o menos una metodología de cómo le hacen para poder calcular esos ingresos imputados o esa producción imputada, ¿sí? Pero es así. O sea que el PIB está representando tanto la riqueza nueva que se produce de manera más o menos aproximada, más los ingresos imputados o la producción imputada, que es una producción estimada. ¿Sí? Y así también se le debe de hacer para otros sectores que no puede contabilizar en las ciudades, por ejemplo, los tianguis, ¿sí? El comercio de los tianguis, ¿cómo lo contabiliza? ¿Sí? También hace una aproximación. Y así también para muchas pequeñas empresas que no están registradas ante el SAT, también hace esa aproximación. ¿Sí? Entonces, para ser más directos, el PIB representa una cierta aproximación a la realidad, pero en ningún momento puede considerarse como una variable que tenga una exactitud matemática en términos de lo que ocurre en la realidad contable con lo que ocurre en la realidad, digamos, contabilizada. ¿Sí? En la realidad de la producción y en la realidad de la contabilidad. Entonces son dos momentos que están separados, pero que se aproximan cuando se trata de hacer esa contabilidad o se hace esa contabilidad, hay una aproximación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean el dato del PIB, en ningún momento vayan a creer que es exactamente lo que este país produce como una cantidad, digamos así, con exactitud, sino que esto es una aproximación. No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿No hay ninguna duda? No, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces voy a compartir nuevamente pantalla para ilustrarles ahora qué es lo que entendemos por el PIB. ¿Sí? Ahora les voy a poner aquí qué es lo que entendemos por el PIB. Aquí está. O sea, el PIB se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios de carácter final que se producen en una nación en un tiempo determinado. Para el caso del PNB, bueno, es otra cosa, pero para el PIB, repito, es el valor
monetario de todos los bienes y servicios de carácter final. Fíjense, dice de carácter final. Quiere decir que ya estoy descontando los bienes intermedios y que ya nada más estoy considerando el valor de la nueva riqueza de ese país. Eso quiere decir de carácter final, que es la nueva riqueza, el valor agregado que se produce en una nación en un tiempo determinado. ¿Sí? Así es como defino al Producto Interno Bruto, como el valor monetario de todos los bienes y servicios de carácter final que se producen en una nación en un momento determinado o un tiempo determinado. ¿Sí? Mientras que para el PNB, este es un concepto ya más complejo contablemente, pero no tiene mucha ciencia, nada más lo que yo me aprenda que son el saldo neto de las remuneraciones corrientes con contrapartida de los factores de la producción con el exterior, ¿sí? Entonces ya con eso la hice. Entonces, ¿qué entendemos por neto? Por neto entendemos la diferencia de una cosa con otra cosa, de la misma unidad, o sea, la diferencia entre manzanas con manzanas, ¿verdad? Puedo tener una diferencia neta entre las manzanas que vendo adentro del país y las que vendo afuera del país, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, voy a poner aquí, si por ejemplo, ¿sí? Valor de la producción interna de manzanas. Supóngase que la riqueza de manzanas sea de 2,000. ¿Sí? Y entonces yo exporto 300. Entonces quiere decir que la riqueza que se queda en el país, riqueza de manzanas consumidas en el país, es de 700. No, perdón, de 1,700. De 1,700. ¿Sí? Pero supongan ustedes que yo comercio con otro país. Entonces yo a ese país le importo importaciones de manzanas por valor de 100. Entonces el comercio exterior neto de manzanas va a ser igual a 300 menos 100 igual a 200. O sea que mi comercio exterior de manzanas con el exterior es de 200. ¿Sí? Ese es mi comercio neto de manzanas. ¿Por qué? Porque exporté 300, pero al mismo tiempo importé 100. Entonces yo le hago la diferencia entre los 300 menos 100, me queda 200. Entonces mi comercio neto con el exterior fue de 200 en la producción de manzanas. Y así le puedo hacer para todas las demás producciones, para todas las demás ramas, para todos los demás productos. ¿Sí? Entonces se llama neto a la diferencia entre lo que entra y lo que sale por alguna cosa. ¿Sí? Si se trata de las remuneraciones, pues simplemente sería, ¿verdad?, la diferencia entre lo que yo pago aquí por salarios y prestaciones, etcétera, menos las que mandan mis trabajadores del exterior por el mismo concepto, o sea, remuneraciones. Entonces, si ellos, por ejemplo, mandan 100 y yo mando 50, entonces las remuneraciones netas que yo voy a tener es de 50, que 100 menos 50 me queda 50. Entonces, a eso llamamos neto, a la diferencia entre lo que entra y lo que sale por algún concepto entre el comercio exterior de un país con otro país. ¿Queda claro, compañeros? ¿O hay alguna duda aquí? O sea, esto es a lo que... Llamo neto. O sea, ese neto es el que sumas el PIB. O sea, lo neto es lo que yo le sumo al PIB
por los conceptos con los que hago comercio exterior, pero bajo una condición. Aquí dice, ¿sí? Que sean con contrapartida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con contrapartida? Dando y dando. O sea, si yo doy 300 y ellos me mandan 100, entonces mi remuneración es de 200. ¿Sí? Si yo mando 500 y ellos me dan 300, entonces lo neto de las remuneraciones es 200. ¿Por qué? Porque mis trabajadores mandaron allá afuera un monto determinado y los que yo utilicé aquí, pero que son personas que mandan dinero al exterior, entonces la diferencia entre lo que entra por salarios o por remuneraciones menos lo que sale por remuneraciones se llama con contrapartida porque estoy en una relación de dando y dando. ¿Sí? Ahora les voy a poner un ejemplo en donde está una relación en donde nada más recibo y no me dan o doy y no me dan. Ahí les va. Por ejemplo, cuando me mandan ayuda del extranjero por un terremoto y esa ayuda se valora en 500 millones de dólares, entonces yo recibo 500 sin dar nada a cambio. Esa operación se llama sin contrapartida. O bien, por ejemplo, México le manda vacunas a El Salvador y a Centroamérica en general y le manda ayuda a Haití. Entonces, eso se conoce como una operación sin contrapartida. Porque yo estoy dando y no me dan nada. O yo recibo y no doy nada. Entonces se llama sin contrapartida. En cambio, las operaciones de comercio exterior con contrapartida es que es dando y dando. ¿Se entiende o no se entiende, compañeros? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles voy a contabilizar en el PNB? Las que sean dando y dando, las que me permitan sacar un saldo neto. ¿Sí? En este caso, ahí están intereses que paga un país por el principal de la deuda externa. Pagos derivados de alquiler de bienes inmuebles como pagos por el uso de patentes o de derechos de autor, también llamados regalías. Ganancias que remiten empresas extranjeras a sus países de origen. Utilidades o dividendos de empresas extranjeras remitidas o procedentes del exterior. Sueldos y salarios que las empresas extranjeras pagan a residentes por servicios o trabajos prestados a su favor, etc. ¿Sí? Esas son las principales partidas de comercio exterior sobre las que hay que sacar saldos netos. ¿Sí? Y lo que te queda se lo va sumando al PIB. Y entonces, al final, una vez que sumas, te da el PNB. Pero puede ser que el PIB sea grande o se achique. Si es para el caso de México, se va a achicar. Si es para el caso de Alemania o de Japón o de China o en el caso de Estados Unidos, pues se va a agrandar. Porque lo que va a recibir de fuera es mayor que lo que va a dar para el exterior. ¿Sí? Entonces, ahí les va un ejemplo, a ver si ya entendieron esto. De cuándo son con contrapartida y sin contrapartida. Entonces, voy ahora con María de Lourdes. María de Lourdes, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, profesor. Bueno, ahí va la pregunta, María. La pregunta es, a ver, si yo estoy diciendo que es dando y dando, las remesas de migrantes, ¿dónde las pongo? ¿Las pongo como parte del PNB o no las pongo como parte del PNB? ¿Como parte del PNB? Ajá. ¿O no? Sí, en el PNB. ¿Por qué? ¿Será una operación con contrapartida o sin contrapartida? Ah, no. Pues yo creo que no. Entonces no se pone en el... Entonces no, exactamente, porque no es una operación con contrapartida. A ver, los tipos que viven en Zacatecas y se fueron a Estados Unidos le mandan a sus familiares dinero que produjeron allá, que ganaron allá. Pregunta, ¿los familiares de esos tipos que viven en Zacatecas le mandan a sus parientes a Estados Unidos dinero? No. No. ¿Sí? No, porque
justamente la gente se va porque quiere ganar dinero afuera, ¿sí? Entonces es una operación sin contrapartida. Entonces ahora vamos con Natasha. Perdón por estar abusando del sector FEM, pero es lo que vi aquí enfrente. A ver, Natasha, por favor. ¿Me escuchas, Natasha? Por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Natasha, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, si no me contesta Natasha, entonces voy con... A ver, ya abrí. A ver, ¿puedes contestarme la pregunta? Ah, ya. Entonces vamos con Janet Méndez. Janet, por favor. A ver si quedó claro. Si un trabajador mexicano va a Estados Unidos y repara un avión que se descompuso allá, ese ingreso que va a traer, ¿lo registro en el PNB, sí o no? Él se va como técnico especializado a reparar el avión, porque así lo requirieron, pero él va de entrada por salida, termina el trabajo y se regresa a nuestro país. Se trae una lana. Se contabiliza como parte del PNB, sí o no. Ah, perfecto, estamos de acuerdo. Sí se registra, es correcto. ¿Sí? ¿Por qué sí se registra? Porque le pagaron dinero, pero él puso su esfuerzo. ¿Sí? Él puso su calificación laboral, su esfuerzo físico de calificación laboral, su habilidad laboral, y a cambio recibió dinero. Oiga, Se le profe, está pero dando. entonces sería igual lo mismo con las remesas, ¿no? ¿Por qué? Porque A pues ver, porque ese salario que ganó y bueno, que manda a su familia en Zacatecas, bueno, como el ejemplo, pues sí. lo ganó trabajando, no sé, arreglando ¿Pero dónde lo algún, ganó? ¿Aquí en pues, México o lo ganó en Estados Unidos? pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿y qué le estamos dando de México? A ver, dime, ¿qué le estamos dando de México por a cambio de que nos envíen sus salarios? Pues ese Eso. servicio de esta persona Sí, pero que ¿dónde está? ¿Dónde se está produciendo esa riqueza? ¿Aquí o allá? aquí. No. Él está trabajando en los campos de manzanas de Estados Unidos. Está trabajando allá en los restaurantes, así, lavando platos, haciendo comida, etcétera. Está trabajando Ajá. en cualquier lugar allá. Entonces, la riqueza se está creando allá. ¿Sí? Acuérdate de lo que llamamos, o no sé si como se lo platiqué, pero si no, lo vamos a platicar después del sujeto residente. O sea, allá está trabajando él. Allá tiene la actividad principal él que está ganando la lana. Esa riqueza se creó en Estados Unidos y esa riqueza que se creó se manda para acá. ¿Qué le damos a él allá o a Estados Unidos? Nada. Simplemente se vino una parte de esa riqueza para acá y aquí se quedó. Otra parte él la usó allá para comer y para pagar su renta, para ir al médico, pero la parte que él mandó acá no le damos nada a cambio. En cambio, en el ejemplo que puse, el obrero calificado que se va de aquí para allá, él lo que hizo fue llevar su habilidad física, su capacidad de crear riqueza. Agarró y reparó el avión, acto seguido tomó su avión para de regreso y se trajo una lana. ¿Sí? Ese dinero que él se trajo se contabiliza como parte del PNB por la razón de que todos los trabajadores que vengan de fuera a México a trabajar igual que él de manera temporal, a hacer una reparación de un avión o de un barco, se van a llevar una lana como salario. Y si yo le resto la que los trabajadores de este país fueron a realizar allá al extranjero, entonces me da los salarios netos. Y los salarios netos sí los registro en el PNB, ¿sí? Porque es dando y dando. O sea, yo fui a hacer allá un trabajo, ¿sí? Pero a cambio me pagaron por el trabajo, ¿sí? Pero yo ese trabajo lo estoy cobrando porque estoy desplegando un esfuerzo físico.
Entonces están comprando mi fuerza de trabajo. Y lo mismo cuando vienen trabajadores extranjeros a México a hacer la misma labor, le compramos su esfuerzo físico y le pagamos un salario y se lo llevan. Entonces, la diferencia entre lo que entró por esos salarios que yo obtuve del extranjero y los que yo le pagué a los extranjeros va a ser los salarios netos. Y eso sí se registra en el PNB. ¿Sí? Repito, es dando y dando. Entonces, aquí, en el caso de las remesas, es una operación sin contrapartida. ¿Por qué? Pues me mandaron, pues yo no di nada. Lo mismo cuando yo pago mis cuotas a los organismos financieros internacionales, yo doy y el dinero se queda en el FMI, el Banco Mundial, y a mí el Banco Mundial, ¿qué me regresa a cambio? En el momento, nada. Y en ese año contable, nada. ¿Sí? A lo mejor el día que yo le voy a pedir un préstamo, me va a dar dinero, pero eso no se considera como parte de lo que yo estoy aportando en la cuota. ¿Sí? Entonces, esa operación de pagar mis cuotas es una operación sin contrapartida porque estoy dando y no me están dando nada a cambio como equivalencia en ese acto de cambio. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo yo le mandara mis cuotas al FMI y el FMI me dijera, mira, te las voy a regresar en forma de préstamo, no te voy a cobrar ni intereses ni nada. Entonces sería una operación con contrapartida, porque yo le estoy dando y el FMI me está dando. Pero resulta que así no es la relación con el FMI o con el Banco Mundial. Entonces la operación sigue siendo sin contrapartida porque yo doy y no recibo nada a cambio. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia. Lo mismo con los remesas. Esa riqueza se creó ya, viene una parte acá, se recibe y quedamos nada. ¿Sí? Entonces es una operación sin contrapartida. En cambio, fíjate, te pongo el ejemplo de los intereses de la deuda externa. ¿Sí? Aquí. O sea, eso se considera como un servicio. ¿Sí? Entonces, todos los servicios, o sea, los factores de la producción generan servicios. Factores de la producción generan servicios. O sea, así lo ve la economía neoclásica, como que los factores. Entonces, el trabajo que genera salarios o remuneración. ¿Sí? El capital que genera ganancias o intereses o dividendos. Dividendos. ¿Sí? Los alquileres o las casas que tienes en el extranjero, casas en el extranjero, ¿qué generan? Generan, ¿verdad? Rentas. ¿Sí? Alquiler de patentes. Generan rentas. ¿Sí? El trabajo, los trabajadores. Algo ya lo dije, generan salario o remuneraciones. Entonces, la tierra genera rentas. Las patentes generan rentas. Las remuneraciones al capital generan ganancias o intereses o dividendos. ¿Sí? Si son ganancias, es de que una empresa extranjera remite parte de lo que gana aquí a su matriz. Si son intereses, es porque prestaron dinero o porque depositaron dinero en algún banco mexicano. Si son dividendos, es porque ganaron en la bolsa, ganaron por participar en la financiación que hacen a través de comprar acciones. ¿Sí? Si tienes casas en el extranjero, pues las rentas te generan una renta por alquiler. Entonces, todos los servicios, todos los factores de la producción generan servicios, como dice aquí. ¿Sí? Los factores de la producción generan servicios. Entonces, los servicios sí son transacciones con contrapartida. O sea, todo lo que generan los factores de la producción, pero que tengan
ese carácter de contrapartida se contabilizan como parte del PIB, sacando su saldo neto. ¿Sí? Entonces tú puedes sacar el saldo neto de los intereses. ¿Por qué? Porque las empresas mexicanas, perdón, porque en México, si alguna empresa presta dinero, por ejemplo, las empresas dan créditos a corto plazo, pero cobran interés. O sea, si prestan materias primas a un distribuidor en el extranjero, ¿sí? Por ejemplo, a Walmart, supóngase que se exportan aquí ropa a Walmart en Estados Unidos y Walmart dice, te la voy a pagar dentro de 6 meses. Entonces Walmart tiene que pagar un interés por haber recibido ese crédito de mercancías en 6 meses. Entonces va a cobrar $10 o $100 según el monto que ya, o $1,000 según el monto de exportación, más un 2% o 3%, entonces eso ya se llama intereses y eso es lo que se contabiliza en la balanza de pagos, ¿sí? Y si no tiene contrapartida, porque en ese momento no pagaste nada, pero obtuviste intereses, pues contabilizas todo como parte, pero si tienes también salidas por ese concepto, si tú pediste mercancías prestadas al extranjero y pagaste intereses, entonces sacas la diferencia entre lo que tú pagaste por prestar mercancías, lo que tú ganaste, perdón, por gastar mercancías, más lo que tú pagaste por haber pedido prestado mercancías. Entonces, esa diferencia son los intereses netos. No sé si con esto queda claro la explicación. Sí, profe. Gracias. O sea, de eso se trata, de que veamos que hay cosas que sí tienen contrapartida y hay cosas que no tienen contrapartida. En el caso de las remuneraciones, que son las remesas que mandan los trabajadores, no tienen contrapartida si yo no tengo trabajadores que remiten ganancias al extranjero. Pero si las tengo, entonces saco la diferencia, ¿sí? Entre lo que me entra por remesas y lo que me sale por remesas, y eso será el saldo neto de las remesas. Pero resulta que como en mi economía, esas remesas que yo recibí del extranjero, no pagué nada a cambio, entonces se contabiliza como una transacción sin contrapartida y no va en el PNB. Eso va en otro concepto que se llama ingreso nacional bruto, ¿sí? Entonces, repito, el ingreso nacional bruto, ¿sí? Ese sí me obliga a que yo contabilice el saldo de las remuneraciones sin contrapartida. Bueno, hasta luego, compañeros, porque ya nos pasamos. Que tengan buenas tardes. Perdón por la tardanza, pero no me di cuenta. Nos veremos el próximo lunes. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Sí, gracias, Hasta profe. luego, Chao. Hasta luego.